El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La redención, que es la salvación que todos nosotros estábamos necesitando y aún la necesitamos, y que la humanidad necesita. Mientras muchos no han conocido al Señor, se realizó por la obediencia de Cristo. Esa es la tesis de la carta a los Hebreos. No fueron los milagros, no fueron los exorcismos, no fueron las predicaciones multitudinarias, no fue la multiplicación de los panes, hechos sobrenaturales que Cristo realizó y que en realidad fueron hechos sobrenaturales con autoridad. No fueron las grandes jornadas a veces donde no le quedaba tiempo ni para comer y atendía a multitudes, lo que trajo la salvación al género humano, lo que trajo la redención, sino la obediencia de Cristo a la voluntad del Padre. Es impactante meditar en esto cuando el Padre San Alberto Hurtado también lo trae de una manera más clara y dice que Cristo había venido a redimir al mundo. E incluso ya a la edad de 12 años se ve que Él tiene en su naturaleza humana una conciencia muy amplia y muy grande de su misión y de su tarea en esta tierra, a pesar de que la va descubriendo poco a poco. Pero estuvo 30 años de vida oculta en Nazaret, consciente de lo que el Padre le estaba dando y de la tarea que tenía para realizar en el mundo. Cristo no se llenó de ansiedad por hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. No, se tomó toda la paciencia de Dios durante 30 años en Nazaret, porque iba adquiriendo una conciencia muy clara de que lo que iba a redimir al mundo, lo que nos iba a salvar a nosotros los seres humanos, era el sometimiento total a la voluntad del Padre. Ahí radican los desórdenes en nosotros. Ahí radica todo desorden en la persona humana. Ahí radica todo desorden en la vida familiar. Allí radica todo desorden en la vida comunitaria. Allí radica todo desorden en la vida de las naciones, de los pueblos, del mundo.
en la desobediencia a la voluntad del Padre. En no acoger con la radicalidad y la seriedad y la responsabilidad que Cristo acogió la voluntad del Padre. El gran problema que vive el ser humano radica en no buscar con esfuerzo, con seriedad, con responsabilidad, cuál es la voluntad de Dios para mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los demás? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi entorno familiar? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi entorno comunitario? ¿Cuál es la voluntad de Dios para las naciones, los pueblos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para la humanidad? Ve profundamente, de manera sencilla también, porque lo hace de una forma muy sencilla. El Papa Benedicto XVI explica las tentaciones que tiene Jesús en su libro Jesús de Nazaret, precisamente llevándonos al trasfondo de toda tentación. Y es un alejamiento de la voluntad de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica, citando a San Máximo el Confesor, un gran padre de la Iglesia, que precisamente profundizó en las dos voluntades de Cristo, la voluntad humana y divina en la misma persona de Cristo, habla precisamente de esto, como en Getsemaní, que es, digamos, el momento más tensionante que tiene la humanidad de Cristo ante la voluntad divina de Dios en su naturaleza divina, se le resiste. Cristo experimenta la resistencia de todo el género humano en su propia persona para no obedecer a través del sufrimiento. Y mucho cuidado, que eso es una tentación del demonio. Porque cuando nosotros en nuestra vida cristiana queremos una vida humana y cristiana sin cruz y sin sufrimiento, por ahí está el diablo. Por ahí está el mismísimo Satanás que le ofrece a Cristo y lo lleva a la parte más elevada de la ciudad y le dice: tírate, hazlo todo más fácil. Comienza a mostrar el espectáculo redentor y salvífico, haciendo cosas fascinantes y extraordinarias sin necesidad de cruz, porque dice la palabra de Dios que si te tiras de acá, Dios mandará a sus ángeles y te recogerán. La ansiedad en la persona humana tiene una característica, y es que quiere todo así. Y al diablo le encantan las personas ansiosas. Le fascinan. Porque a una persona ansiosa él le ofrece todas las alternativas fáciles y cómodas para poder llegar a la salvación. Así trabaja el demonio. Y como él tiene sus instrumentos para trabajar, él conoce muy bien las heridas de las personas para trabajar en ellas. Y sabe cómo las puede utilizar. En la vida cristiana, en la iglesia, nos encontramos mucho inmediatismo, muchísimo. Hay personas que tienen un problema, van y buscan un instrumento para que ore por ellos y quieren que sea así. Y si la liberación no se da inmediatamente, pues van y buscan otro mejor. Y no saben a quién le están obedeciendo. Porque dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5, y va a sustentar esto constantemente la carta a los Hebreos, que aprendió obedeciendo a través del sufrimiento. ¿Y saben qué es lo más espantoso hoy dentro de la iglesia? Que hay muchos dentro de la iglesia que andan con un afán, buscando salida rápido para no tener que sufrir. En el fondo es eso, evitar todo sufrimiento. Y eso nos va contagiando a los cristianos y nos van proponiendo alternativas donde todo sea así tranquilo. Y vamos buscando escapatorias, terapias de distracción, como utilizan algunos psicólogos, ¿sí? Que la persona está distraída en otras cosas, hay que buscar otras alternativas para que no confronte su propia realidad, porque si se pone a confrontar su propia realidad, la persona cae en shock.
¿Y saben qué hace el Padre Celestial? En su providencia divina permite que nosotros confrontemos nuestra propia miseria para que nos demos cuenta de nuestra limitación, de la incapacidad de nuestras fuerzas para enfrentar nuestra limitación y de la incapacidad humana y científica para superar nuestras limitaciones, y así nos demos cuenta que solamente Él puede ayudarnos. Y así con humildad lo busquemos como San Pablo, cuando habla del aguijón en la carne y dice que 3 veces le rogó al Señor que se lo apartara, y el Señor le dijo: Pablito, no te lo voy a quitar, no te lo voy a quitar. Pero Señor, si tú me amas, si tú eres tan bueno y tan poderoso, quítamelo. No te lo voy a quitar. Te voy a dar algo mejor. Te voy a dar mi gracia, porque ella te basta. Y es que mi gracia tiene una acción tan fecunda cuando tú llegas a esa experiencia del límite. Eso es fabuloso. Cuando Dios, eso hace un padre que no es alcahueta, que no es paternalista, que no es asistencialista, que no se deja guiar por los criterios mundanos y del demonio, como el Padre misericordioso. Él ya sabía todo lo que iba a sufrir su hijo por su rebeldía interior. Y lo deja. A la edad de 13 años mi mamá me dijo: mijito, ¿se quiere ir de la casa? Váyase. Yo ya estaba cansado de tanta exigencia, tanta norma. Estaba fastidiado. A los 13 años y medio me fui de la casa a probar los efectos de la rebeldía, del capricho, de la autonomía, y sí que los probé hasta el fondo. Hasta que después me tocó darme golpes de despecho y decir: ¿cómo me iba de bien antes? Cuando estaba bajo el amparo de mi mamá y allá no me pasaban todas estas cosas. Me iba mejor. El Padre tiene una libertad tan grande y un amor tan verdadero que ni siquiera se va con el Hijo. Hoy hay padres alcahuetas y madres alcahuetas que se mantienen pegados al Hijo y se hacen codependientes del dependiente. Entonces el Hijo está consumiendo: ay, Padre, para que no se sienta tan mal, pues yo no lo voy a acompañar. Yo no voy a fumar, pero lo acompaño. Y es mejor, yo creo que ese acto de amor que yo hago por él, de sentarme con él, no a consumir, pero al menos que lo haga aquí conmigo, y así va dejando la adicción. Y oigan lo que escucho yo, esto lo escucho, yo lo escucho constantemente. Cuando ve que la mamá le permite, porque la mamá lo está haciendo por amor, a ver si por el amor él cambia y así va a cambiar. Y le dice: ¿sabes, mamá, cuál es mi sueño? Que algún día tú llegues a experimentar lo que yo siento cuando consumo. Es tan bueno. El alcahueta puede terminar como esclavo. Y puede terminar fortaleciendo la ceguera de quien está ciego. Ay, porque si tú supieras, mamá, lo que se siente cuando uno consume, esto es tan bueno. Lo mismo el que está en el pecado. Es tan bueno el pecado que tú deberías cometerlo. La rebeldía lleva a eso. La rebeldía es como una droga. Peor que una droga. Porque también estimula. También da ganas de vivir. También da ganas de hacer cosas. También despierta un dinamismo para realizar actividades. Todo eso lo despierta. Es una adicción. Por eso Cristo nunca se dio a nada del mundo. Nunca se dio a ningún capricho humano. Nunca. Su patrón de conducta
era la voluntad del Padre y solo la voluntad del Padre. Así tuviera que haberle contestado como le contestó a la Virgencita a la edad de 12 años. ¿Por qué me buscaban? La Virgencita angustiada 3 días. Busca a este muchachito de 12 años por ningún lado. No se murió del pánico y de la angustia porque mi Dios es muy grande. Y en verdad la sostenía, pero era para morirse. O San José, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que debo estar en las cosas de mi Padre, en la casa de mi Padre? O cuando todavía no había hecho ningún milagro, nadie sabía que Jesús tenía ese poder de hacer milagros. Y los invitan a una boda y la Virgen se da cuenta que no tienen vino y ella sabe que Él tiene capacidad de hacer milagros. Y le dice, mi hijo, vea, no tienen vino, ¿por qué no les hace un milagrito? Y Jesús le dice, ¿qué tengo que ver yo contigo? Recuerda, mamá, que primero está el Padre que tú. Así era Jesús, claro. Imagínense si la Virgencita hubiera estado dirigida por la vanidad o por la soberbia del orgullo, ¿cómo hubiera terminado? Brava con su hijo. Se le hubiera herido la susceptible, me hirió, me lastimó, me causó una herida con esa respuesta tan dura. ¡Qué duro es mi hijo! ¿Cómo que tiene que ver conmigo? Los evangelistas son muy realistas y no creen que fue accidentalmente que se les fue ahí la pluma, ¿sí? San Juan, que es el apóstol del amor, lo hace con toda la intencionalidad porque así es el amor. A mí me encanta algo de las constituciones para los superiores, nuestras constituciones. Dicen que los superiores y quienes estamos a cargo de la formación debemos saber mezclar mansedumbre y severidad, firmeza y dulzura. Porque un superior y un formando que solo es manso y dulce y no tiene firmeza y severidad, se convierte en una alcahueta. Y hace más dependiente de la rebeldía y de la desobediencia a quien está formando. A mí me encanta el criterio del Papa Benedicto XVI, cuando dice, algunos en la iglesia dicen que no hay que hablar de los peces malos ni de las telarañas que hay en la iglesia, de eso no nos debemos fijar. Dice, eso es una falsa evangelización. Hay que saber anunciar la telaraña que invade a la iglesia con la salida, con la bella salida que es Cristo. Porque un falso profeta es así. Un falso maestro es así. Y así se distinguen. ¿Qué le pasó a Jeremías? Todos los profetas y anunciaban paz y dulzura y amor por toda parte y misericordia y el pueblo hundiéndose. Y ellos lo felicitaban, no, están muy bien las cosas, vamos muy bien, esto está muy bueno. Todos los falsos profetas. Y Jeremías diciendo, este pueblo está corrompido. Y por eso lo iban a matar y hay que deshacernos de Jeremías. Deshazcámonos de él como sea posible, rápido. Porque este nos fastidia y nos incomoda. Por ahí lo metieron a la cárcel, a un hueco, y lo iban a matar. Bueno, y lo terminaron matando. Ellos mataron a los profetas. A veces no lo hacían directamente, pero proporcionaban todo para deshacerse de ellos. Porque el Señor le dijo a Jeremías, vas a comunicar mi palabra y solamente mi palabra. Y la vas a comunicar como yo te la diga, porque esos se han pervertido. De hecho, uno de los reyes están planeando defenderse contra otra nación, uno de los reyes de Israel con otro rey, y entonces le dice el rey del sur, le dice, ¿por qué no llamas a un profeta para que nos habla? Estaban el rey del norte y el del sur. Llama a un profeta para que nos confirme si sí debemos atacar o no.
Y entonces llaman unos profetas y vienen y les dice, sí, vayan, métanse, que Yahvé va a estar con ustedes. Y al rey del sur no le parece, por allá como que le entra una intriga y dice, no hay otro profeta por ahí. Y dice el rey del norte, no, está ese Jeremías, no, ese no lo traigamos, que ese es solo profeta de calamidades. Y así pasaba, era constantemente con los profetas. No, no, a ese no lo vaya a traer, que ese solamente predica desgracias. Y se fiaba el pueblo de Israel de los falsos profetas y terminaban hundidos. Tan hermoso este tiempo que estamos viviendo, tan hermoso, porque Dios Padre, que ama tanto a la humanidad, la está llevando a probar de sus propias decisiones. Y todo lo que está pasando en el mundo y se va a seguir incrementando es fruto de las decisiones que nosotros hemos tomado. Y ahí nos damos cuenta que tan buenas o malas han sido. Y Dios está dejando, en eso consiste la paternidad amorosa de Dios, en dejar que nosotros tomemos conciencia. Cuando el hijo pródigo llegó a tomar conciencia de que se había equivocado, cuando fue y probó lo que significaba la rebeldía, la desobediencia, la autonomía, y sintió tanta hambre que se daba a comerse. Los judíos nunca tenían contacto con los puercos para nada. Eso era lo más desgraciado que le podía ocurrir a un judío, porque era un animal impuro. El libro de Levítico los trae, los animales que traen los cascos de esta manera, que vienen así. Lo peor que le podía pasar a un judío era tener contacto con un animal de esos. Pues este terminó cuidando puercos. Lo que nunca haría un judío, hasta el extremo. Cuidando puercos, allá hasta deseaba comerse la guamasa, los desperdicios que le daban a los puercos. Y Dios Padre, el Padre misericordioso que lo amaba, sabía que estaba viviendo todo eso. Y permitió que experimentara eso. ¿Por qué? Porque ya a las buenas le había enseñado en la casa y se cansó de la exigencia de su padre. No, tanta norma, tanta exigencia acá, eso no es tan bueno. Se cansó y se fue, y el padre lo dejó que se fuera. Y después él solito le tocó recapacitar y decir, definitivamente era mejor cuando estaba allá en la casa de mi padre. Pero voy a ir a decirle que me perdone. Me la embarré. Es más, ni siquiera le voy a exigir nada. Hay gente que llega a la confesión y dice, padre, confiéseme. Y uno le dice, no puedo ahorita. Y se ponen furiosos. No fue la actitud del hijo pródigo, ¿sí? Sin exigencias. Le diré que he fallado. Que me trate como un esclavo. Alguien me compartió de un sacerdote, pobre sacerdote atendiendo gente, exhausto de atender gente, y llega alguien y le dice, padre, puedo al fin llegar a su casa cural, como a tener un pequeño respiro, después de estar atendiendo gente. Padre, confiéseme. Y dice, ahorita ya no puedo. Dice, sí ves, por eso es que la gente se va de la iglesia. Y no crea que la persona que lo dijo, de esos piadosos. Por eso es que la gente se va de la iglesia. Definitivamente la jerarquía y los padres están muy mal. Pobre padre teniendo gente todo el tiempo. Pero este penitente cree que solamente existe él en el mundo. Y que todos los sacerdotes fueron ordenados para él. ¿Ustedes creen que hay arrepentimiento? No, hay presunción, y pura, bien pura, porque nos volvemos hasta exigentes. ¿Cuándo vamos a poder encontrar la sanación y la verdadera libertad así?
El obediente a la voluntad del Padre no es así. Y por eso Cristo nos enseña todo un camino de sufrimiento necesario. Por eso la Iglesia habla de la contrición de corazón, porque la contrición de corazón trae la carga del sufrimiento que es necesario vivir para poder tomar conciencia de que a veces nos equivocamos y no hacemos las cosas bien. Y eso es saludable. El Papa Benedicto XVI, en la encíclica Spe Salvi, dice que el sufrimiento es uno de los grandes remedios para poder sanar rápidamente nuestras culpas. Hay que acoger el sufrimiento como una bendición. Pero el ser humano hoy lo ve como si fuera un infierno. Y es un regalo. Cristo aprendió a obedecer sufriendo, hasta padecer. Nosotros, los hijos y las hijas del Fiat, somos una comunidad destinada al sufrimiento. Maravilloso, qué regalo. La primera promoción vocacional que nos hicieron, así de salida, para pertenecer a esta obra, era si estábamos dispuestos a sufrir. Porque el corazón de Cristo en estos tiempos y de la Virgen tiene mucho dolor. Nos vistieron de azul oscuro porque así se viste la Madre Dolorosa. De azul oscuro. Para que no se nos olvide que el sufrimiento es un camino de redención, como tanto lo predicó San Juan Pablo II, el valor redentor del sufrimiento. La teología protestante que tiene invadida la teología dogmática, espiritual, pastoral, mariana incluso, de la Iglesia Católica, la tiene invadida. El Papa Benedicto XVI lo ha demostrado. Esa teología esquiva el sufrimiento y la cruz por todos lados. Para Lutero es muy sencillo. Paso del pecado al cielo inmediatamente. Para Lutero es un paso inmediato del pecado al cielo, sin necesidad de arrepentimiento, sin necesidad de reparación, sin necesidad de cruz. Es lo que el catecismo dice, la presunción que atenta contra la virtud de la esperanza, porque esperan un cielo sin esfuerzo, sin contrición. Saltan inmediatamente, eso es del pecado. Así es en el pecado, de una morimos y para el cielo, y al estado de gloria más alto. Esa es la teología de Lutero. Del pecado inmediatamente a la misericordia, sin hacer el proceso del hijo pródigo, entrar en sí mismo, reflexionar, padecer los efectos, reparar. Es la exigencia que el demonio le está haciendo hoy a la Iglesia Católica en tantos corazones heridos. A ver, denos misericordia sin necesidad de conversión. Por eso en muchas predicaciones no hay llamado a la conversión. Incluso hay quienes dicen que no creen en la conversión. Pues que la conversión verdadera sea cuando uno se muera. Y San Pablo y los apóstoles y los santos y un San Francisco de Asís es atentar contra la virtud de la esperanza. Pretender alcanzar misericordia sin arrepentimiento, sin conversión. Cuando escuchamos ayer al Señor sus primeras palabras, el reino de los cielos ya está en medio de ustedes, está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Mucho cuidado, porque hay predicaciones, y el Papa Benedicto lo demuestra en su libro póstumo, cómo dentro de la Iglesia esto está invadido. Predicaciones sin cruz, sin sufrimiento, y la carta a los Hebreos se la vamos a escuchar toda esta semana, cómo la redención vino a través de la obediencia, y una obediencia marcada por el sufrimiento. Yo le decía a mi director espiritual, Monseñor, es que la obediencia le saca lágrimas a uno.
Mijito, qué bueno, cuánto me agrada eso. Es que la obediencia es el altar donde se inmola la propia voluntad, mijito. Por eso la Eucaristía es tan hermosa. Porque es el altar donde se inmola nuestra voluntad para acoger la voluntad del Padre. Todos queremos alcanzar la felicidad. Todos queremos alcanzar la paz. Todos queremos un mundo más justo, más fraterno, donde todos convivamos como familia, nos amemos. Todos queremos eso, lo anhelamos y eso es maravilloso. No podemos dejar de soñar con eso porque es posible y está cerca de nosotros. Un mundo donde haya lealtad entre nosotros, confiemos abiertamente los unos en los otros, luchemos por ayudarnos los unos a los otros. En esa amistad que dice el libro del Eclesiástico, que quien la ha encontrado un tesoro de esos amigos leales como es el Señor. Hay que soñar y anhelar con eso, pero eso solamente se va a lograr obedeciendo la voluntad de Dios. Esos matrimonios perfectos, hermosos, donde hay verdadero amor, solamente existen en la voluntad de Dios, como San José y la Virgen. ¿Por qué creen que se entendían tanto ellos? Se entendían muy bien, porque San José tenía un solo propósito, uno solito, y vivía en torno a ese propósito, hacer la voluntad del Padre. Y resulta que se encontró con una jovencita hermosa que tenía un solo propósito y no quería nada más en la vida, y era radical en esto, y era hacer la voluntad del Padre. Cuando ella lo ve, dice, ay, este está buscando lo mismo que yo estoy buscando, y San José está buscando lo mismo. Los dos nos podemos ayudar. Y es la familia sagrada. Y enseguida les llega un chiquitico y a la edad de 12 años les dice, ustedes me han enseñado que tengo que ser radical, yo voy más metido en esto, ¿sí? ¿Y cómo queda el corazón de la Virgen y San José cuando lo veían tan radical para obedecerle al Padre? Felices. Ya lo que había sido preocupación para la Virgen, ahora dice, no, qué tesoro nos dio el Padre Celestial. Jesús fue muy radical en hacer la voluntad del Padre. Cuando Pedro lo quiso detener y le dijo, Señor, yo te amo tanto, yo no voy a permitir que esto te suceda, no vayas por allá, apártate de mí, Satanás, que eso no es un verdadero amor. Eso no es verdadero amor. Es que no debo yo vivir lo que el Padre tiene, no debo beber el cáliz que el Padre me tiene preparado, tú no me lo vas a impedir. Pero Señor, es por amor, no te pongas así, porque te enoja, Señor. Porque es que entre el Padre y tú, yo voy a escoger siempre al Padre. Porque es lo que a ti te va a hacer bien, Pedro. Yo vine a mostrarte el camino para que tú puedas llegar al Padre. En fin, la carta a los Hebreos es bellísima, porque nos va a decir por allá en el capítulo 10, lo vamos a estar diciendo, lo vamos a estar escuchando, que lo que trajo la redención, la salvación al género humano, fue la obediencia de Cristo a la voluntad del Padre. Por eso el juicio no va a ser en relación a los milagros, al trabajo que hayamos hecho, no. No va a ser en relación a eso. Ni a los demonios que hayamos expulsado, ¿sí? Ni a las finas de penitentes que los padres hayamos atendido, no. No va a ser en relación a eso. Va a ser en relación a la voluntad del Padre. Así va a ser. Jesús ya nos lo dejó claro. Por eso esta enseñanza de Jesús es una enseñanza nueva. Y la gente se asombra porque es con autoridad. No es como la de los escribas, no es ambigua. Es esto y ya. Y no hay que hacer nada más. Los hijos y las hijas del Fiat nacimos en este tiempo para enseñarle al mundo esto, el Fiat, a la voluntad del Padre.
porque es lo que redime y lo que salva al género humano. Los santos, un santo como San Francisco de Sales decía que un acto de obediencia a la voluntad de Dios de una persona humilde y sencilla hacía más que 2.500 o 3.000 conversiones realizadas con milagros y espectáculos y predicaciones que no estaban en orden a la voluntad de Dios. La obediencia al Padre, porque lo que hizo Satanás fue decir, no servían. Lo que hizo Adán y Eva fue decirle al Padre, no, ya no vamos contigo. Y eso fue lo que trajo la ruina para el género humano. Por eso debemos permearnos de la enseñanza de Cristo, que es su evangelio, su palabra, mirarlo a Él. Y digo, la iglesia está viviendo un momento muy hermoso porque la puerta la tenemos abierta, es Cristo. Y ahí está la salida para encontrar la salvación, la alegría y la felicidad, que es la voluntad del Padre. Busquemos esa voluntad de Dios en Cristo y sobre todo en el Evangelio, en el catecismo de la Iglesia Católica, que es la que nos interpreta correcta, adecuadamente la palabra de Dios y es la que tiene la autoridad para interpretarnos la palabra de Dios. El Concilio Vaticano II, y ya ahí está clarísimo por dónde nos debemos meter para vivir en la voluntad del Padre estos tiempos tan hermosos que el Señor nos está permitiendo vivir. Y así llegaremos rapidísimo a experimentar el cielo en esta tierra, el reino de Dios en esta tierra. Que la Virgen, que siempre buscó la voluntad del Padre, la acogió, nos ayude. Y que hoy que le oramos con toda la iglesia en oración colecta, que podamos ver lo que Él quiere y nos dé la firmeza para cumplirlo, pues que la iglesia siga intercediendo por todos nosotros para que veamos con claridad la voluntad del Padre como la vio San José y la vieron todos los santos y hoy disfrutan de la alegría y del gozo eterno en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa